Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un placer saludarlos aquí nuevamente en su programa La Hora Paz, su servidor Amaro Torres. El día de hoy vamos a platicar de un tema, eh, pues la verdad, muy especial, un tema en el cual, pues me parece que a todos nos gusta, pero desgraciadamente no es muy común este tema, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de los aspectos fiscales de los tratados internacionales. Obviamente, como es un tema especial, es un tema de mucho análisis, de mucho estudio, no es un tema tan común que lo podamos ver en todas las empresas y no es un tema, pues no sé si la palabra correcta es fácil, no sé si esa es la palabra correcta fácil, pero digamos que es un tema un poco laborioso, ¿no? Antes de entrar en materia en este tema, pues el agradecimiento otra vez a la revista PAF por darme esta oportunidad de platicar eh, esta prácticamente 50 minutos, esta hora, en este pequeño programa. Muchas gracias también a Casa Creaciones y al maestro Joan Valtierra por esta oportunidad. Y como comentábamos, vamos a platicar los aspectos fiscales de los tratados internacionales. No obstante lo anterior, es un tema que a mí en lo personal me apasiona, pero volvemos a lo mismo, no es un tema tan común en nuestra vida diaria, ¿no? Es un tema en el que sí te tienes que especializar. Obviamente en la plática de hoy no vamos a salir especialistas en este tema porque es un tema bastante estudio, bastante análisis, pero cuando menos sí nos podemos orientar a qué es lo que debemos de hacer, qué tenemos que investigar, cuál es el procedimiento, ¿no? La idea de esta plática es empezar desde el principio, desde la introducción, desde lo más básico y poco a poco ya ir viendo ya temas un poco más complicados, casos más complicados, ¿ok? Entonces, nuevamente los saludos, su servidor Amaro Torres. Seguimos. Ahora bien, antes de entrar ya al tema en especial, recordemos que cuando utilizamos la palabra o cuando utilizamos el concepto tratado internacional, es porque tenemos a una persona ya sea extranjera, porque también puede ser nacional, sea extranjera, pero con doble residencia fiscal, ¿no? Con residencia fiscal en un país y residencia fiscal obviamente en México. Y ya la doble tratado internacional quiere decir que tenemos que estudiar y tenemos que investigar si existe un tratado entre ambos países, entre México y el país de la otra residencia de esta persona, ya sea física o moral. ¿Ok? Digamos que el tratado internacional es aquel documento en el que te va a decir, oye, ¿en dónde pagas? Y sobre todo, más que en dónde pagas, ¿de qué forma pagas? Y cuál es la tasa que vas a pagar. ¿Sale? Asimismo, es importante recordar que vamos a mostrarlo más adelante en la siguiente presentación, que el tratado internacional siempre va a estar arriba que las leyes fiscales aquí en México, obviamente abajo de la Constitución, siempre en un segundo lugar de jerarquía. Y empezamos primero con el artículo 1 de la ley del ICR. Y la primera pregunta que nos viene a la mente, oye, ¿por qué la ley del ICR? ¿Por qué no empezamos con la ley del IVA, no? Bueno, es muy fácil. La- los tratados internacionales solamente abarcan la ley del ICR. ¿Por qué la ley del ICR? Porque el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava a la utilidad, que grava la renta. Nunca vamos a ver un tratado internacional que hable de impuestos indirectos en el caso específico de IVA o IEPS. No vamos a ver siempre solamente impuesto directo. En este caso, el impuesto sobre la renta. Entonces, el primer punto es saber que los tratados internacionales siempre van sobre los impuestos directos. Y para empezar a conocer cuándo estamos en un supuesto de doble tributación, tenemos que estudiar el artículo 1 de la ley del ICR, el que vemos aquí en pantalla, que nos dice en pocas palabras, oye, las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. ¿Y en qué casos? Hay tres fracciones. La primera fracción es los residentes en México. Automáticamente
Ya la ley del ISR me dice, tú eres residente en México, automáticamente ya tienes que pagar tu impuesto en México. Oye, es que puedo ser de nacionalidad diferente. Ok, es muy diferente la residencia a la nacionalidad. Tú, por ser residente en México, ya estás obligado a pagar un ISR. Punto. Sin importar la fuente de riqueza. Me da igual, eres residente en México. Dos, fracción dos, los residentes en el extranjero. Ya empezamos con el tema de residencia en el extranjero. Que tengan un establecimiento permanente en el país. Y ya empezamos con un concepto novedoso, establecimiento permanente en el país. Oye, ¿qué es un establecimiento permanente en el país? Lo que conocemos los fiscalistas como el famoso EP. Es decir, yo puedo ser residente en el extranjero, no necesariamente tengo residencia nacional, residencia mexicana, pero tengo un establecimiento permanente en México. A partir de ahí, yo ya tengo que pagar impuestos impuestos en México por tener un EP en el país. Vamos a estudiar más adelante qué es un EP. Y tres, los residentes en el extranjero, otra vez, residentes en el extranjero, pero aquí viene un concepto muy importante respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situados en territorio nacional. Entonces, oye, soy otra vez residente del extranjero, no tengo un EP, ya me salvé, ya, no tributo en México. Y te dice la ley, no, no, espérate. Tienes fuente de riqueza en México. Y me da igual que no seas residente nacional, aunque seas residente en el extranjero, el simple hecho de tener fuente de riqueza en México te hace pagar impuestos sobre la renta. Y es aquí, esta fracción tercera, donde nos envía directamente al título quinto de la ley del ISR. Artículo 163 de la ley del ISR, título quinto. Esta es la fracción que nos envía al título quinto, a estudiar el, el capítulo de residentes en el extranjero con fuentes de riqueza en territorio nacional. Vamos a ir desgranando cada concepto. Oye, primer fracción, residencia nacional. Ya, soy residente en México, pago en México. Ok, ¿cómo consigo la residencia en México? Es fácil. Esto lo podemos ver en el Código Fiscal, artículo 9. Las personas físicas cuando tengan casa habitación en México. O sea, ya por ser persona física tengo casa habitación en México, soy residente nacional. De acuerdo. O cuando tenga la casa habitación en otro país, pero mi centro de interés vital está en México. ¿Y qué entiendo por centro de interés vital? En pocas palabras, más del 50% de los ingresos en el año calendario provengan de, otra vez, fuente de riqueza situada en México. O cuando en el país se encuentra el centro de mis actividades profesionales. Es ahí cuando yo tengo ya la residencia nacional, persona física. Oye, yo soy persona física, pero ¿qué crees? No trabajo para el área particular, trabajo para el orden público, es decir, gobierno. Soy servidor público. Me mandan a trabajar del gobierno 1 año, 2 años, a hacer una investigación afuera a otro país y estoy trabajando ya en aquel país. ¿Dónde tributo? Porque yo ya tengo más de 1 año en otro país y ya hasta tengo un domicilio allá en otro país. La respuesta es, sigues tributando en México porque en México hay un caso especial que los servidores públicos, mientras sigan siendo servidores públicos, trabajen para el gobierno, nunca pierden la residencia de México. Ese es un caso especial para las personas físicas. Personas morales, muy fácil, donde se establezca la administración principal del negocio o la sede efectiva en México. Las personas morales es cuando ya tienen su residencia en México. Ya vimos la fracción primera, ahora vamos a ver la fracción segunda, establecimiento permanente, lo que conocemos como EP. ¿Y qué es un EP? El artículo 2 de la ley del ICR
nos dice que un EP es el lugar de negocios en el que se desarrollan parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Algunos ejemplos de estos establecimientos son las sucursales, las agencias, las oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, etcétera. Es decir, yo puedo ser residente en el extranjero con un domicilio fiscal en Estados Unidos, en algún país europeo, país Sudamérica, pero por el simple hecho de tener una sucursal en México, en donde realice alguna actividad empresarial o preste algún servicio personal independiente, yo ya tengo un establecimiento permanente en México y por lo cual tengo que pagar un ICR por los ingresos atribuibles al establecimiento permanente, no por todos mis ingresos. A diferencia de la fracción uno, el ser residente nacional es por todos los ingresos que tenga. En la fracción 2 es por solamente los ingresos atribuibles al establecimiento permanente. Si tengo otros ingresos diferentes a mi EP, esos otros ingresos los pagaré en el país de residencia. Por el EP, por los ingresos atribuibles al EP, pago en México solamente. Oye, ok, ya me dijiste que es un EP y que no es un EP. ¿Qué no es un EP? En pocas palabras, un EP es alguna, alguna instalación donde se almacena mercancías o donde se exhiben bienes. Eso es un EP. Si yo tengo un establecimiento o una instalación donde solamente almaceno bienes o exhibo bienes, se entiende que no es un EP. Por lo cual, si soy residente en el extranjero y no tengo un EP, no pago aquí en México. Y ahora bien, fracción tercera, fuente de riqueza. Soy un residente en el extranjero, pero tengo fuente de riqueza en México. ¿Y qué es fuente de riqueza en México? Podemos buscar en todas las leyes, ordenamientos fiscales en México, y ninguna nos va a decir qué es la fuente de riqueza en México. Por lo cual tenemos que acudir a la doctrina, y la doctrina nos dice, oye, la fuente de riqueza, en pocas palabras, es el lugar donde se generan los ingresos. Es decir, si yo recibo o genero un ingreso en México, por ese ingreso que yo estoy recibiendo, voy a pagar un impuesto en México, sin importar el lugar de mi residencia. Concepto que encontré de la fuente de riqueza, que nos puede servir, es el lugar en el que se originan o se generan los ingresos. Por lo que es muy importante identificar el tipo de ingreso que se obtiene y el lugar donde se encuentra la fuente de riqueza para determinar si la persona que lo recibe está obligada o no pagar impuesto en México. Es decir, tengo que identificar si mi fuente de riqueza está en México. Si mi fuente de riqueza no está en México, no pago en México. Y obviamente solamente voy a pagar impuestos sobre la fuente de riqueza o sobre los ingresos que tenga de mi fuente de riqueza en México. Si tengo ingresos por otro país, eso los pago en otro país. ¿Ok? Y ahora es donde empezamos a ver un poquito el tema ya legal. Ya vimos una parte del tema fiscal, vamos a empezar un poco con el tema legal con algunos principios. Con esta introducción, yo quiero llevar a una conclusión. México, como país, hablando de temas fiscales, no vamos a hablar de otros temas, hablando como temas fiscales, México hace tiempo que dejó afuera el principio de nacionalidad. O sea, México ya no revisa la nacionalidad. Es decir, yo puedo ser mexicano, 100% mexicano nacional, haber nacido en la Ciudad de México, haber nacido en Monterrey, haber nacido en Guadalajara, pero no por el simple hecho de yo ser nacional, ser mexicano, voy a pagar un impuesto en México. Yo puedo ser nacional, de nacimiento mexicano, nacionalidad mexicana,
pero puedo ser residentes para efectos fiscales en Estados Unidos. Y por ser residente para efectos fiscales en Estados Unidos, voy a pagar el impuesto en Estados Unidos, sin importar de que sea nacional, que tenga nacionalidad mexicana, voy a pagar en México. Es por eso que decimos que el México dejó ese principio de nacionalidad. A México ya no le interesa tu nacionalidad para efectos fiscales. A México lo que le interesa es tu residencia. Entonces, vuelvo a repetir, yo puedo ser nacional, nacer en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Chiapas, pero eso no me hace pagar impuesto en México. Lo que me hace pagar un impuesto en México es la residencia, por lo cual yo puedo ser nacional, pero mis ingresos los obtengo en Estados Unidos y mi residencia fiscal la tengo en Estados Unidos, voy a pagar en Estados Unidos. Puedo tener mis ingresos en algún país europeo y residencia fiscal en ese país europeo, voy a pagar mis impuestos en ese país europeo. Y adiós la nacionalidad mexicana. Ya no me interesó si soy nacional mexicano o no. ¿Cuáles son los principios de fuente de riqueza? Los principios de fuente de riqueza a todos los sujetos pasivos les aplica el principio de nacionalidad, el principio de residencia, el principio de fuente pagadora, el principio de fuente receptora. Vamos a ir detallando cada concepto. Oye, ¿qué es un sujeto pasivo? Como ustedes saben, la relación tributaria se da entre sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo es el gobierno, el Estado, y sujeto pasivo, que es el que cobra, el sujeto activo, el que recauda el impuesto, y sujeto pasivo somos nosotros, los contribuyentes, persona física o moral, los que pagamos el impuesto. A su vez, nosotros contribuyentes en algún momento podemos ser sujetos activos, es decir, salirnos de ser sujetos pasivos y pasar a ser sujetos activos, sí. ¿Cuándo? Cuando solicitamos la devolución de un impuesto, llámese ICR o IVA, pasamos de ser sujetos pasivos y ahora somos un sujeto activo. A su vez, el gobierno o la entidad de gobierno pasa de ser sujeto activo y ahora es sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque está obligado a pagarnos o a devolvernos ese impuesto que les solicitamos. Okay. Ya quedando claro que es un sujeto activo, que es un sujeto pasivo, ya podemos estudiar los principios de la fuente de riqueza. Seguimos. Nacionalidad, ya lo platicamos hace ratito, en México ya no existe la nacionalidad para efectos de pagar impuestos. Los obligados a pagar un impuesto, en este caso ICR, del tema que estamos hablando, son los residentes nacionales en México. Adiós la nacionalidad, ya no nos interesa si soy nacional o no. La residencia ya la estudiamos hace ratito, ya sabemos que es una residencia. En pocas palabras, en México se paga por la residencia. Esta es la conclusión. En México se paga por la residencia. Se paga el impuesto por la residencia fiscal, no por la nacionalidad. Siguiente principio, fuente pagadora, que es donde me pagan, debo de contribuir al gasto público. Es decir, donde yo obtengo un ingreso, contribuyo al gasto público. Y va muy de la mano con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué te dice? Son obligaciones de los mexicanos de contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa. ¿Cuándo se da la proporcionalidad? Es decir, si yo obtengo un ingreso, proporcionalmente voy a contribuir al gasto público. Esto te dice la fuente pagadora, el principio de fuente pagadora. Oye, obtuviste un ingreso en México, vas a pagar de forma proporcional el impuesto, vas a contribuir al gasto público. Y la fuente receptora es muy similar a la fuente pagadora, es donde yo recibo un dinero, voy a contribuir al gasto público, pago un impuesto. Y un último principio que podemos decir, o más que un principio, puede ser como una ley, un principio que se llama el de atracción. Es en pocas palabras te dice que en donde sudas, así se llama, donde yo sudo, donde cae mi gota de sudor, voy a pagar un impuesto. Es decir, si yo sudo y trabajo y obtengo un ingreso en México, ahí voy a pagar el impuesto. ¿Estamos?
Esos son los principios de la fuente de riqueza. De esa manera ya podemos entender qué es una fuente de riqueza. Se dice que los contribuyentes que van a pagar o que van a revisar si van a pagar un impuesto en México o en otro país, cuando te acercas a la ley del ICR, título quinto, más que beneficios vas a encontrar perjuicios. ¿Por qué? Porque obviamente la ley del ICR, generalmente la ley del ICR, al título quinto, a partir del artículo 163, las retenciones son muy grandes. Estamos hablando de retenciones del 5%, 10, hasta retenciones del 35%. En el caso de regalías, por ejemplo, intereses. Y en los tratados internacionales es muy difícil que veamos este tipo de retenciones. Las tasas máximas andan en 15 al 20%. Es por eso que se dice que siempre en la ley del ICR vas a encontrar los perjuicios de la retención y en los tratados internacionales vas a encontrar los beneficios. Es decir, te beneficia más acudir a un tratado internacional. Ahora bien, empezamos a ver los ingresos. ¿Cómo acumulan los ingresos los contribuyentes que se encuentran o que tienen dos residencias? Primero, el simple hecho de ser residente en México, yo acumulo el 100%. Por todos los ingresos que yo tenga en todo el mundo, por el ser residente en México, acumulo el 100%. Ya veréis, en otro país me dicen que también tengo que pagar una parte de impuestos, pero por el simple hecho de ser residente nacional para efectos fiscales, residente nacional para efectos fiscales, por todos los ingresos que obtenga en el mundo, acumulo el 100% de mis ingresos. Dos, residente extranjero con EP, con establecimiento permanente. Solamente acumulo el ingreso atribuible. ¿Y qué es el ingreso atribuible? Es decir, el ingreso que obtengo por mi establecimiento permanente. Es decir, el ingreso que se le atribuye al establecimiento permanente es el ingreso que yo voy a acumular para efectos de ICR. Oye, si obtuve un ingreso fuera de mi establecimiento permanente en otro país, ese no entra. No entra. Solamente el ingreso que se le atribuye al EP. Y ya como bonus, el establecimiento permanente prácticamente se le da el tratamiento de una persona moral en México. Es decir, paga como si fuera una persona moral en México. Las mismas tasas, prácticamente las mismas obligaciones. Inciso C, residente en el extranjero con fuente de riqueza en el país. Este residente extranjero va a acumular el acto o la actividad, es decir, el acto o la actividad que lo llevó a obtener fuente de riqueza en el país. ¿Y cómo va a acumular ese, ese acto o actividad? ¿Y cómo va a pagar ese impuesto? Por una palabra muy clave que la vamos a encontrar en el título quinto de la LCRS. Va a pagar mediante retención. Mediante retención, esta persona va a pagar sus impuestos. ¿Estamos? Entonces ya quedó muy claro. Son tres formas de acumular los ingresos. Fracción primera, residente en México, acumula el 100% de los ingresos. Fracción segunda, residente extranjero con EP, solamente acumula el ingreso atribuible a su EP. Fracción tercera, residente del extranjero, pero con fuente de riqueza en territorio nacional en México, acumula solamente acto actividad por ese ingreso que obtuvo en la fuente de riqueza, es decir, mediante una retención. De lo anterior se desprende, en pocas palabras, un resumen es, si soy residente en México, debo pagar por todos los ingresos que obtenga en el planeta. Ya, principio básico. Dos, si soy residente en el extranjero, voy a pagar por los ingresos atribuibles al EP, al establecimiento permanente. Tres, si no hay un EP, es decir, no tengo EP, no tengo residencia en México, pero ¿qué crees? Tengo fuente de riqueza en territorio nacional, por ese EP voy a pagar a través de retenciones y automáticamente me encasillo al título quinto de la ley del ICR. ¿Ok? Seguimos. Ahora bien,
Estamos, digamos, en los temas legales, doctrinales, también si lo queremos llamar, porque yo, desde mi forma de ver, para empezar a estudiar estos temas que de verdad no son temas complicados, pero sí son temas muy especiales, muy específicos, mi recomendación es siempre estudiar todo tipo de doctrina antes de meternos ya a la parte fiscal. No cometamos el error de irnos rápidamente a la ley del ICR y no conocer o perdernos el derecho a conocer todo el contexto, todo el entorno que trae la doble tributación. Para esto tenemos que conocer o estudiar a la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En pocas palabras, es un organismo de cooperación internacional compuesto al día de hoy por 38 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Oye, ¿y qué tiene que ver la OCDE en este tema? Me queda claro que la OCDE regula la política económica y fiscal de los países a los cuales están integrados a este organismo. ¿Pero qué tiene que ver la OCDE? La OCDE, como organización mundial, cada año o dependiendo el tiempo que ellos propongan, emiten ciertas reglas, ciertos lineamientos que deben de seguir los países que integran esta organización. Y una de estas reglas que emitió hace muchos años, por ahí del 2014, aunque puede ver que sea más atrás, pero a partir de 2014 se dio el boom, fue el famoso proyecto BEPS, ¿no? Que en español significa erosión de la base imponible y traslado de beneficios. ¿Qué decía este proyecto BEPS? Oye, ¿o qué es lo que decía este proyecto BEPS a términos ya generales? Oye, hay ciertos países que erosionan la base imponible y trasladan beneficios, es decir, ciertos países que en lugar de pagar o ciertos contribuyentes que en lugar de pagar el impuesto en el lugar de su residencia, trasladan ese beneficio a otro país donde no se tributa al 100% o donde no se paga el impuesto al 100% de esos ingresos. Un caso muy específico, pues son los famosos refipres, ¿no? Los refipres en ciertos países no se paga o no se paga el impuesto que se obtiene de otros países. Es decir, un ejemplo de un refipre puede ser Bahamas, puede ser las Islas Marshall, que solamente pagas en esos países por los ingresos que obtienes en ese país, o sea, que obtienes en Bahamas. No pagas, si yo, residente de Bahamas, obtuve ingresos en otros países, me da igual, yo solamente pago por por los ingresos que tuve en ese país. A eso se le llama un territorio refipre, ¿no? Y obviamente cuando la tasa de retención es menor al 75% del ICR corporativo, de la tasa corporativa de la ley del ICR, ¿cuál es la tasa corporativa de la ley del ICR? 30%, es decir, si la tasa que graba en esos países es menor al 75%, en este caso al 22.5%, se entiende que esos países es un territorio refipre o lo que conocemos de manera muy bonita como un paraíso fiscal. ¿Okay? Este proyecto BEPS es lo que trata de regular, es decir, esa base imponible, es decir, que no se erosione la base y que se pague lo que debe ser al 100%. ¿Okay? De ese proyecto BEPS, la OCDE emitió varias recomendaciones y entre esas recomendaciones es su propio eh, ejemplo de tratado internacional. Vamos a estudiar más al ratito que la OCDE tiene su propio ejemplo de tratado internacional y que todos los países que pertenecen a la OCDE toman ese ejemplo o ese machote, si lo quieren decir así, de tratado internacional. Ahora bien, ¿qué es la doble tributación? La OCDE lo define como el resultado de la percepción de impuestos similares en dos o más estados sobre un mismo contribuyente, por la misma materia imponible y por un periodo idéntico de tiempo. Es decir, en pocas palabras, ¿qué nos dice la OCDE? Oye, si en dos o más estados percibes un mismo ingreso, ahí ya estamos en temas de doble tributación.
Una forma de prevenir la doble tributación, te dice la OCDE, es la celebración de tratados internacionales. Con eso tú previenes la doble tributación. Pero ¿qué pasa? Para yo, contribuyente, acoger o tomar o poder tomar los beneficios de un tratado internacional, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo puedo evitar yo la doble tributación? Para eso tengo que acudir al artículo 4 de la ley del ICR y me dice la ley del ICR, ¿quieres tomar los beneficios del tratado internacional? Primero, tienes que acreditar ser residente en el país de que se trate. En pocas palabras, constancia de situación fiscal. Si soy residente también en Estados Unidos, tengo que tener mi constancia de residencia fiscal de Estados Unidos, aparte de la mexicana, obviamente. Cumplir con las disposiciones del tratado, estudiar el tratado y ver qué disposiciones me solicitan. Finalmente, realizar una declaración informativa de situación fiscal y designar un representante legal. ¿Por qué un representante legal? Porque obviamente, al ser residente en otro país, tengo que designar un representante legal que pague por mí en México. Si es que tengo que pagar en México, que ese representante legal pague en México. Esos son los requisitos que debo tener para tomar los tratados internacionales y poder evitar la doble tributación. Ahora bien, definición de tratado. Existe una ley que es la ley de celebración de los tratados, y en su artículo 2 nos dice, oye, el tratado internacional o el tratado es el convenio regido por el derecho internacional, es decir, países del extranjero, celebrado por escrito entre el gobierno de Estados Unidos mexicanos, es decir, nuestro país, y uno o varios sujetos del derecho internacional público, es decir, otro país. En pocas palabras, tratado es un convenio celebrado por México y por otro país. Eso nos dice la Ley de Celebración de Tratados, artículo 2. A su vez, la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados nos dice que tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional. Una definición muy similar a la de la ley sobre la celebración de los tratados. Eso es un tratado. Y ahora entramos ya más de lleno a la parte legal, que creo que ya se dieron cuenta que estamos estudiando ahora unos aspectos legales. Oye, ¿por qué cuando la ley del ICR me dice a qué tasa de retención debo tributar, debo de pagar de acuerdo al artículo, de acuerdo, perdón, al título quinto de la ley del ICR, ¿por qué yo puedo acudir al tratado internacional? ¿En qué momento? Para eso nosotros tenemos que empezar a estudiar términos legales y, y al estudiar términos legales existe una estructura jerárquica del orden jurídico o lo que conocemos como los abogados, como la teoría de Hans Kelsen. En pocas palabras, ¿qué te dice esta teoría para no dar una explicación de legalidad y todo esto de derecho? Nos dice, a ver, la pirámide de Hans Kelsen nos dice, no hay ley suprema máxima arriba de la constitución de cada país. Es decir, en caso de México, de nuestra constitución política, de nuestra Carta Magna. Después de la constitución, vienen todo lo demás. Este es el primer orden jerárquico, la constitución. Pero aquí nos dice esta pirámide, oye, el segundo orden jerárquico es los tratados y los convenios internacionales. Por lo cual los tratados se encuentran en el segundo orden jerárquico, abajo de la Constitución, pero arriba de las leyes locales, arriba de cualquier código de cualquier orden legal local. Por lo cual, el tratado internacional siempre va a estar arriba de la ley del ICR y del código fiscal. Si la ley del ICR me dice que yo debo de retener y debo de tributar con una retención
del 30%, por ejemplo, pero el tratado internacional me dice que me da una exención o una disminución y el tributo va a ser del 10%, yo automáticamente tomo el artículo del tratado internacional y aplico el tratado internacional, sin ninguna duda. Eso es lo que nos dice Hans Kelsen y esta pirámide. ¿Ok? En pocas palabras, el tratado internacional siempre va a estar arriba de las leyes mexicanas, pero abajo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, segundo orden jerárquico. Esto es de la tema doctrinal. Ahora vamos al tema ya legal. Oye, pues como que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Hans Kelsen en su pirámide. Ok, pero acudimos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos dice la Constitución Política, artículo 133, el famoso principio de supremacía constitucional. ¿Qué nos dice ese principio de supremacía constitucional? A ver, esta Constitución, es decir, esta Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, todas las leyes que emanen de la Constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma Constitución serán la ley suprema de toda la Unión. Es decir, será nuestro orden jerárquico. Y aquí ya empieza la duda. A ver, espérate. El artículo 133, supremacía constitucional, nos dice, Constitución, primer orden jerárquico, de acuerdo. Pero después nos dice que las leyes del Congreso, entonces pareciera que el artículo 133 de la Constitución nos dice que segundo orden jerárquico es la ley y tercer orden jerárquico es el tratado internacional, o sea, nos está cambiando ya la jugada. Pareciera que así nos explica, ¿no? El 133. No obstante lo anterior, la autoridad, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, emite una tesis en la cual intenta explicar el artículo 133 y en pocas palabras esta tesis te dice, oye, no, te explico. Los tratados internacionales, te explico lo que es lo que quiere decir el artículo 133 constitucional. Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales en un segundo plano respecto de la Constitución. Es decir, yo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, te digo, mediante una tesis, te explico y te confirmo que el tratado internacional es el segundo orden jerárquico. Arriba de las leyes, abajo de la Constitución. ¿Ok? Y esta tesis, en pocas palabras, te explica por qué el tratado internacional siempre va a estar arriba de las leyes locales. ¿Por qué? Porque las leyes, y así te lo dice esta tesis, las leyes locales o las leyes mexicanas siempre van a ser de orden local, en México solamente. No pasan de México, van a ser siempre México. Que el tratado internacional es a nivel internacional. Se aplica en México y se aplica en todo el mundo. Es por eso que siempre van a estar arriba de las leyes locales. Eso sí, abajo de la Constitución. Ya con esto, ya nos quedó claro que siempre vamos a tomar la Constitución, perdón, vamos a tomar los tratados internacionales por arriba de las leyes mexicanas. Ok. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de los tratados internacionales? Oye, ¿cuáles son los objetivos? Primer punto, eliminar la doble imposición internacional. Es decir, el tratado internacional me va a ayudar en dónde pago, para que no me haga pagar dos veces. O en su caso, si voy a pagar en un país, porque puedo pagar en México y puedo pagar en el otro país, que el impuesto que voy a pagar en México o los ingresos que voy a pagar en México no se graben también en otro país. No se dé la doble tributación. Ese es el objetivo del Tratado Internacional. Segundo, prevenir la evasión y fraudes fiscales. ¿Recuerdan lo que comentamos del proyecto BEPS? Oye, vamos a prevenir la evasión y el fraude fiscal. Te voy a decir dónde pagues. Eso sí, de que vas a pagar, ¿eh? En uno o en otro país, pero vas a pagar. Y punto 3,
prevenir la discriminación fiscal. Porque, ¿qué pasaba? Algunos países subdesarrollados decían, oye, es que México, por ejemplo, México se va a quedar con todo el impuesto y yo necesito también una parte de ese ingreso. Ah, no te preocupes, el Tratado Internacional te va a decir, no te va a discriminar, te va a echar la mano para que también tu país subdesarrollado también obtengas una parte de ese impuesto. Es por eso que el Tratado Internacional previene la discriminación fiscal. ¿Y cuáles son ya los elementos de la doble tributación? ¿Cuándo estamos ante una doble tributación? ¿En qué momento puedo decir, oye, creo que sí, estoy en la doble tributación? Primer punto, tiene que haber dos sujetos activos. Ya habíamos comentado que es un sujeto activo. Oye, ¿por qué tiene que haber dos sujetos activos? Ah, porque un país grava ese impuesto, pero el otro país también grava ese impuesto. Como hay dos países que graban el mismo impuesto o el mismo acto de actividad, hay dos sujetos activos. ¿Tiene que haber sujeto pasivo? Obviamente, pues yo, contribuyente. Hay un sujeto pasivo. Tres, que se esté grabando la misma operación, pues obviamente, los dos países tienen que grabar la misma operación. Si México graba una operación y Francia, por ejemplo, graba otra operación, pues no estamos ante una doble tributación porque cada país graba un ingreso diferente. Y por último, que se esté obligado al pago de la misma operación, porque a lo mejor en México estás obligado a pagar ese ingreso, pero en Francia estás exento. Entonces, si en Francia estás exento, un ejemplo, si en Francia estás exento, pues ya no estás ante la doble tributación. Esos son los cuatro supuestos que se tienen que dar para estar ante una doble tributación. A su vez, existen mecanismos para evitar la doble tributación. ¿Cuáles son esos mecanismos? Uno, la deducción. ¿Cuál es la deducción? Si yo ya pagué en el extranjero, o sea, yo ya pagué en el extranjero ese ingreso, en México lo puedo deducir. En México lo deduzco. Ese es un mecanismo para evitar la doble tributación. Ya no lo voy a pagar en México. Ya lo pagué en el extranjero. Me permite el tratado internacional deducirlo en México. Segundo punto, la exención, que solamente se graba en un país. A lo mejor se graba aquí en México, pero el tratado internacional me dice que en Francia no se paga. Ejemplo muy claro, un ejemplo a grandes rasgos, los dividendos. Los dividendos en México, de acuerdo al artículo 164 de la ley del ICR, se retiene el 10%. Pero si ese residente es francés, el Tratado Internacional México con Francia te dice, oye, no te preocupes, residente francés, paga en México, acá en Francia no pagas nada, estás exento. Ese es el segundo mecanismo para evitar la doble tributación. Y tercero, el crédito. El crédito como por ejemplo, eh, en Países Bajos o Holanda o en España. ¿Qué pasa con el crédito? Oye, pagas en este país, pagas en España, pagas en Holanda y yo en México te permito que reduzcas el monto del impuesto pagado allá en Holanda o en España, ejemplo. Esos son los tres mecanismos para evitar la doble tributación. La deducción, la exención y el crédito. Los tres mecanismos los encontramos en el Tratado Internacional, dentro del contenido del Tratado Internacional. Seguimos. Y ahora bien, hay cuatro modelos de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor todos pensarían, oye, pues cada país arma o cada país elabora su tratado internacional. No, hay cuatro modelos reconocidos en el mundo de tratados internacionales. Y cada país elige qué modelo va a tomar para elaborar su tratado internacional con tal país. El primer modelo es el de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Este se realiza entre países subdesarrollados y otorga al país fuente, ¿cuál es el país fuente? Al país en el que se obtiene
el origen del ingreso, mayores derechos tributarios. El modelo ONU, perdón, va a ayudar al país en donde se obtiene el ingreso, va a ayudar a ese país a obtener mayor derecho tributario. El modelo 1 se da entre países subdesarrollados. La OCDE, ya vimos hace ratito OCDE, contiene comentarios que ayudan a entender el tratado. Este modelo de la OCDE es un modelo de tratado que te explica cada artículo, te explica cada concepto. Es un modelo más detallado. Este es el modelo de la OCDE. El tercer modelo es el de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, como siempre, se sale de los modelos comunes de la ONU y la OCDE y dice Estados Unidos, yo tengo mi propio modelo. Y Estados Unidos es el modelo que realiza para cada país. Si ustedes revisan el Tratado Internacional para Evitar la Doble Tributación México-Estados Unidos, verán que es un modelo diferente que el que tiene México con Estados Unidos al que tiene México con otros países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene su propio modelo de tratado fiscal. Y el último, el Pacto Andino. Como su nombre lo dice, Pacto Andino es un tratado totalmente sudamericano. Solamente lo tienen los países sudamericanos y nos habla de la zona libre de comercio. Países como Perú, como Chile, como Bolivia, en su momento tenían este modelo Pacto Andino. México, hasta el día de hoy, tiene como base el modelo ONU. Es el que aplica el modelo ONU. ¿Cuál es la diferencia entre un convenio de intercambio de información y un tratado internacional? No confundamos ambas cosas, porque la ley del ICR y el mismo código te habla también, en su momento mencionan convenio de intercambio de información. Y no lo confundamos con tratado internacional, son dos cosas diferentes. Convenio de intercambio de información es el que se firma entre dependencias o secretarías de ambos países, pero no entre el Poder Ejecutivo, ¿sale? Sino dependencias o secretarías. Y el tratado sí lo firma cada país, ¿sale? Esa es la diferencia entre convenio y tratado. Ahora bien, ¿cómo vamos a estudiar, cómo vamos a analizar los tratados internacionales? Independientemente de los modelos que cada país tome de sus tratados, cada tratado internacional tiene tres aspectos o tres características. El primero, el protocolo. ¿Qué es el protocolo? El protocolo hace más amable el tratado. Es un régimen transitorio, como por ejemplo, cuando nos emiten las famosas resoluciones misceláneas, los famosos versiones anticipadas o anexos anticipados, que hasta abajo vienen como que resoluciones transitorias que nos explican un poco mejor el tratado. Eso es el protocolo. El protocolo es un adendum, pero es un adendum que tiene validez, tiene la misma validez que el tratado, tiene la misma fuerza que el tratado. Ese es el protocolo. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar el Tratado México-Estados Unidos, Tratado para evitar la doble tributación fiscal México-Estados Unidos, el protocolo es extenso y ese protocolo prácticamente cada año lo actualiza. Articulado, pues su nombre lo dice articulado, son los artículos del convenio. Es el artículo que tiene son los artículos que tienen cada convenio, cada tratado. ¿Ok? Y las reservas, ¿qué son? Son aquellas que pueden ser generales o parciales. Ejemplo, algunos tratados, no siempre los países se ponen de acuerdo en el tratado. Entonces, un ejemplo, México con Francia, México dice, oye, ¿sabes qué? Yo de este artículo tengo mi reserva, o yo de este tratado tengo mi reserva, no estoy de acuerdo, esa es una reserva. General o parcial, yo México no estoy de acuerdo o al 100% con lo que dice este artículo. Esa es una reserva, tengo una reserva sobre este artículo. Y así, esas son las reservas. Son algunos, pueden ser totales o parciales, son algunas especificaciones en las que te dicen, yo no estoy totalmente de acuerdo o yo lo veo de esta manera. Esas son las tres características que debemos estudiar de los tratados. Protocolo, articulado, que son los artículos que contienen cada tratado, y las reservas. Y ya, de todo esto, cuál es la importancia del Tratado Internacional para evitar la doble tributación? ¿Cuál es su
importancia. En pocas palabras, un tratado no te va a decir dónde pagas y cómo pagas hasta cierto punto, pero sí te va a decir dónde te conviene pagar como contribuyente y dónde no te va a llevar al no pago. Es decir, el tratado te va a decir, oye, te voy a dar un beneficio de dónde te conviene pagar como contribuyente o cómo te conviene pagar. Pasos para evitar la doble tributación. Oye, ¿cómo yo puedo evitar? Ya vimos hace ratito cuándo estoy en supuestos de doble tributación. ¿Cómo voy a evitar la doble tributación? Uno, primero, revisar si estoy en un supuesto de doble tributación. ¿Cuáles son los supuestos? Ya los comentamos. Dos sujetos activos, un sujeto pasivo, que se grabe la misma operación, etcétera. Dos, revisar si ambos países tienen un tratado internacional. Tengo que ver si ambos países tienen un tratado internacional. Tres, ubico la operación en los artículos del tratado. Por ejemplo, modelo ONU, si mi operación es ingreso por dividendo, el modelo ONU siempre va a ser artículo 10. Si mi operación es un ingreso por intereses, siempre va a ser artículo 11. Si mi operación es un ingreso por servicios profesionales, va a ser artículo 7, beneficios empresariales. Y así sucesivamente. Si son regalías, va a ser artículo 12. ¿Ok? Cuarto, reviso los comentarios. ¿Cuáles son los comentarios del Tratado Internacional? El Tratado Internacional trae sus propios comentarios, trae una breve introducción de qué es lo que quiere decir cada artículo. Cinco, reviso el protocolo. Si en su caso existe un protocolo, reviso qué es lo que tiene el protocolo, cuál es el adendum de ese tratado. Y por último, reviso las reservas. Si hay alguna reserva que me hace aplicar el 100% del artículo o no. Esos son los pasos para evitar la doble tributación. ¿Ok? Y bien, contenido de un tratado internacional en forma general. ¿Cuál es el contenido de ese tratado internacional? El capítulo 1 identifica las personas cuyas obligaciones positivas son afectadas al tratado. Es decir, qué personas afectan al tratado o no. ¿Cuáles personas se pueden acoger al tratado? Capítulo 2, las definiciones. Ahí vienen las definiciones de qué se entiende por residente, qué se entiende por un EP, qué se entiende por sociedad, qué se entiende por persona jurídica. Capítulo 3, algunas reglas distributivas del tratado. Capítulo 4, la renta de capital. Es decir, capítulo 4 es donde ya empieza a hablar de dividendos, regalías, intereses, etcétera. Capítulo 5 proporcionan los métodos para evitar la doble tributación, métodos que ya comentamos, exención, crédito, acreditamiento, exención. Capítulo 6 es algunas disposiciones especiales, casos especiales que se pueden dar entre diferentes países. Y por último, capítulo 7, la entrada en vigor y la terminación del tratado. Eso es lo que nos explica esos tratados. Y así, más o menos podemos estudiar los artículos de cada tratado. El artículo 6 siempre nos va a hablar de ingresos procedentes de bienes inmuebles, artículo 7, beneficios empresariales, artículo 8, sobre tráfico internacional, barcos de transporte, artículo 9, ganancia de las empresas, precios de transferencia, artículo 10, dividendos, artículos 11, intereses, artículo 12, regalías, artículo 13, ganancias de capital, etcétera, etcétera. Más o menos son los artículos de qué conceptos nos habla cada artículo del Tratado Internacional. Y bien, pues por mi parte sería prácticamente todo. Hemos cumplido con la, con la sesión, con la hora. Igualmente, dejando por ahí mi contacto, por si algún momento gustan tener algún contacto, mi nombre, Amaro Yain Torres Velázquez, el email, celular, despacho y la liga donde me pueden encontrar. Ojalá que esta plática nos haya gustado. Más adelante, ojalá podamos poder terminar esta plática, porque como ven, es un tema extenso. Y pues de mi parte sería todo y les agradezco
mucho su tiempo. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde.